Bueno, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a estar hablando de sistemática de plantas vasculares. Vamos a estar introduciendo los conceptos de sistemática, taxonomía y vamos a hablar de clasificaciones y nomenclatura en las plantas. Entonces, para eso es necesario introducir qué es la sistemática de plantas. Sistemática se entiende como el estudio de la diversidad biológica que hay sobre la Tierra y también de la historia evolutiva, es decir, de los eventos que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo para explicar el presente. Entonces, para eso, la sistemática va a estar integrada por lo que es la clasificación, la identificación y la nomenclatura. La clasificación refiere a justamente ordenar organismos en distintos grupos, o sea, agrupar organismos en función de caracteres compartidos entre ellos y, y de diferencias que presentan. La identificación refiere a reconocer un individuo como parte de un grupo taxonómico, o sea, de una unidad de clasificación. Y la nomenclatura es justamente la aplicación de nombres científicos a esos grupos de individuos. Entonces, vamos a estar hablando también de taxonomía, que es la asignación de nombres científicos a grupos de organismos. Entonces, hay autores que la consideran también como parte de la sistemática, que estudia justamente a las clasificaciones. Y acá es que vamos a tener diferentes criterios para establecer relaciones entre organismos. ¿Sí? Hay distintos principios para hablar de unidades de clasificación y va a depender también de qué organismos estemos clasificando. No es lo mismo clasificar animales, hongos o plantas. ¿Sí? Justamente las plantas tienen unas cuantas particularidades que hacen que haya que prestarle atención a distintos aspectos para poderlas clasificar de una forma coherente. Entonces, vamos a estar hablando de relaciones entre organismos según distintos aspectos. La primera que viene a la mente y de la que más se utilizó al principio de las clasificaciones es la relación entre organismos según su morfología, ¿sí? Es decir, según distintos aspectos sobre sus órganos, sobre todo sobre los órganos reproductivos. Entonces, ¿a qué me refiero? Hablando de estructuras reproductivas, bueno, me refiero a flor, fruto y semilla. Bien, vamos a tener caracteres vegetativos, sobre todo de las hojas, que aportan información a partir de la morfología foliar. Puedo identificar individuos o puedo aportar a su clasificación. Pero generalmente donde encuentro más valor en la sistemática va a ser en los caracteres reproductivos, sobre todo en lo que son las flores. Entonces acá tenemos una pequeña muestra. Estas son dos plantas que están bastante emparentadas y presentan justamente caracteres florales muy similares, pero sus hojas son bastante distintas. Esto es una nicotiana glauca que tiene hojas bastante más pequeñas y más coriáceas, también de distinto color, que esto que es una nicotiana tabacum, es una planta de tabaco que presenta hojas mucho más grandes y no tan duras. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo de eso, que son dos plantas también bastante emparentadas, o sea, pertenecen a una unidad de clasificación que vamos a ver después, que hace que sean de distintas especies, pero especies hermanas, digamos. Entonces, acá tenemos lo que es una Passiflora edulis, que se conoce como un Emburucuyá, y acá tenemos una Passiflora quadrangularis. Entonces, si observamos, vemos que las flores son distintas. Me doy cuenta que no son iguales, pero encuentro varias similitudes. Encuentro una morfología floral en esencia muy similar. Mientras que
Si observo las flores, vemos que si observo las hojas, vemos que hay grandes diferencias en su morfología. Acá tenemos una lámina entera y acá tenemos una lámina muy segmentada. Entonces, más allá de que vegetativamente también albergan similitudes. Tenemos tallos modificados en zarcillos, lo cual es un carácter común y sumamente útil a la hora de identificar. Pero vemos que la lámina no se parece en nada. Si nos enfocáramos en la lámina de la hoja, podríamos pensar que son plantas que nada tienen que ver una con la otra. Y en realidad están muy emparentadas. Bueno, otro aspecto al que vamos a prestar la atención es a la relación que hay entre organismos según su anatomía. Entonces, esto es algo que ya estuvimos comentando justamente al diferenciar, por ejemplo, monocotiledonias de eudicotiledonias. Sabemos que la disposición de los haces vasculares en el tallo nos va a permitir diferenciar los tipos de estela, que hablábamos de una tactostela o una eustela, cuando estamos viendo crecimiento primario. También vamos a ver que en algunos grupos, como pasa en las angiospermas, que es un grupo muy grande porque lo integran todas las plantas con flor, vamos a tener distintos individuos que van a estar coexistiendo, que van a presentar elementos con grados de evolución muy variados. Entonces, dentro de las angiospermas vamos a tener plantas que presenten traqueidas, plantas que presenten también vasos o plantas que solamente presenten vasos. Acá, como vemos, esta imagen trata de ilustrar un poco cómo se cree que se fue dando la evolución de los elementos vasculares. Entonces se cree que a partir de elementos alargados como las fibras se generan primero las traqueidas, que son esos elementos conductores que tienen puntuaciones en la pared y que son así alargaditos, y luego en la evolución esos elementos se van ensanchando y van adquiriendo paredes más perforadas en justamente las paredes que conectan a un elemento con otro, y de esa manera vamos avanzando hacia elementos celulares como los vasos que actualmente pueden encontrarse en algunos organismos, siendo de un calibre mucho más ancho y paredes completamente perforadas. Otro aspecto que va a relacionar los organismos es su bioquímica. Y este es un aspecto que justamente para los químicos es de gran importancia. Vamos a ver que las plantas presentan compuestos que son parte del metabolismo secundario, que derivan de rutas biosintéticas particulares. Y bueno, justamente cuando encontramos plantas que están emparentadas, es esperable que presenten metabolitos secundarios similares. Entonces, justamente esto es muy interesante para lo que es el screening de compuestos que pueden ser utilizados como fármacos. Si conozco que alguna especie presenta compuestos de interés, bueno, puedo buscar en especies emparentadas para encontrar compuestos similares pero con una acción diferente, ya sea que se absorba mejor, que perdure más en el organismo o que tenga un efecto más potente. Acá tenemos algunos ejemplos de plantas que presentan compuestos que son o han sido utilizados como fármacos o para algunos otros aspectos de la vida humana. Entonces acá está bien conocido que es la digitalis purpurea, que presenta esta molécula que se conoce como dioxina, que es un fármaco que ha sido utilizado como inotrópico del corazón y hoy en día se usa más que nada para arritmias cardíacas. Luego, bueno, tenemos también, por ejemplo, lo que es la coca, que presenta la cocaína. La cocaína fue el primer anestésico local que se utilizó y bueno, ya conocen que ha sido utilizado como droga de abuso. También tenemos el Taxus brevifolia, que de la corteza de este árbol se obtiene el paclitaxel, un fármaco muy complejo estructuralmente, utilizado en la terapia del cáncer. O bueno, también tenemos los fármacos antimaláricos. Por muchísimos años lo único que había disponible para tratamiento de la malaria
era la quinina, que se obtiene de la corteza de la cinchona. Eso justamente es a partir de lo que se hace el agua tónica. Y bueno, fue el único fármaco disponible prácticamente hasta 2014, 2015, cuando se libera la artemisina, que justamente también es un fármaco obtenido de esta planta, la Artemisia annua, que, que presenta buenas propiedades. Así es que tenemos una gran diversidad. Tenemos también otros usos, como son las piretrinas, que se obtienen de los crisantemos, que se usa para el control de insectos. Bueno, así que ahora es que nos toca hablar del concepto de especie. Es común que nos estamos constantemente refiriendo a especies y todos más o menos tenemos una idea de qué es lo que estamos queriendo decir, pero está bueno tratar de definirlo de una forma más concisa, porque sobre todo en los trabajos con plantas se vuelve un poco diferente, un poco eh, cómo definir una especie. Entonces el concepto de especie refiere generalmente a la unidad básica en biología, unidad básica de clasificación, y una de las posibles definiciones que se suele utilizar es que es una comunidad de individuos que pueden cruzarse y que se van a mantener unidos por lazos de apareamiento, pero que están aislados reproductivamente de otras especies. O sea, esta definición se enfoca mucho en aspectos reproductivos. O sea, para definir una especie se va a centrar en que son individuos que pueden reproducirse entre ellos y que no se cruzan con individuos de otras especies. ¿Qué pasa? Esto en biología es más que nada útil pensando en animales. Cuando vamos al reino vegetal, vemos que no es tan eficiente porque hay plantas que hibridizan libremente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay plantas que pueden cruzarse aunque sean de especies distintas. Eso pasa en, por ejemplo, el género Epilobium, que es una unidad de clasificación dentro de la cual hay varias especies. Bueno, esas especies pueden tener cruzamientos interespecíficos, o sea, pueden cruzarse entre ellas. Así que en este caso no nos es tan útil una definición enfocada tan directamente en aspectos reproductivos. Así es que han surgido otras alternativas que son con un enfoque mucho más evolucionista. Entonces, en este caso, la definición de especie puede ser algunas como las que dio Grant, donde una especie es una línea espaciotemporal de poblaciones que evolucionan separadamente de otras líneas y que tienen su propio nicho. Entonces, acá vamos a tener un grupo de individuos que van a estar evolucionando juntos, van a ir compartiendo aspectos de su desarrollo evolutivo y que lo hacen de una forma cohesiva y separada de otros individuos, otras poblaciones que justamente corresponden a otras especies. También tenemos definiciones un poquito más complejas, como esta que dice que un sistema es un sistema de individuos y poblaciones genéticamente similares, mantenidas como una unidad cohesiva por un conjunto de presiones de selección que balancea las fuerzas disruptivas impuestas por los factores ambientales, las mutaciones o la recombinación genética. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, van a ser individuos genéticamente similares, no son idénticos. Justamente vamos a tener diversidad genética dentro de una misma especie, al igual que ocurre con los animales. Los seres humanos pertenecemos todos a la misma especie, pero hay una diversidad fenotípica. Pero bueno, son diferencias genéticas bastante pequeñas si las comparamos con individuos de otras especies. Y en esta definición se va a centrar en que ese grupo de individuos van a resistir de forma conjunta, digamos, las presiones de selección del ambiente.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, está bastante ligado a la definición anterior, van a ir evolucionando en conjunto, van hacia el mismo lugar, ¿sí? O sea, van a estar sometidas a la presión ambiental y van a ir compartiendo esas modificaciones genéticas que se van a ir preservando. Esto más que nada asociado a la recombinación que se va dando a partir de los cruzamientos reproductivos. Bueno, estas definiciones nuevas o más recientes, digamos, que se fueron generando, tal vez sean más exactas en relación a eso que les comentaba de las barreras reproductivas, bueno, ya que el foco no está puesto ahí, pero igual deja como bastante plasticidad en el medio sobre qué termina de ser una especie o no. Cuando estamos pensando en grupos de individuos que son genéticamente similares, pero no completamente idénticos, y que más o menos van todos juntos en una misma línea evolutiva, bueno, ahí también la demarcación puede ser bastante subjetiva o ambigua. Así es que hay casos donde no termina de estar claro si, si estamos tratando de una sola especie o tenemos ya podemos hablar de distintas especies. Así es que surgen unidades de clasificación que están por debajo de la especie en botánica. Aparecen las subespecies, aparecen las variedades, o incluso aparecen unidades menores. Ya podemos hablar de líneas puras o cultivares también. La cuestión es que a efectos prácticos resulta bastante cómodo bueno, poner el eje en la especie, porque uno si quiere seguir acotando vas a poder seguir acotando infinitamente. El tema ahí es cuando decido que dentro de una especie hay determinada variabilidad fenotípica. Bueno, cuando decido que esa variabilidad es suficiente para poder distinguir ya dos especies distintas, ¿sí? Ya que ahora la compatibilidad reproductiva no es el centro, bueno, donde marco los límites puede ser discutible. Eso es lo que pasa, acá les traigo como un ejemplo bastante complejo, que es el caso de las especies de Citrus. Citrus es el género al que pertenecen los pomelos, las naranjas, los limones, las mandarinas. Entonces, esto es lo que se conoce como un complejo de especies. Un complejo de especies es justamente todo un grupo de especies que derivan de los mismos progenitores, ¿sí? Lo que ocurre con el complejo de Citrus es que todas estas especies que incluyen, bueno, por ejemplo, la naranja dulce, el pomelo, las mandarinas, las bergamotas, todas las variaciones que hay de estos frutos, bueno, todos ellos resultan de cruzas entre estas cuatro especies. Citrus micrantha, Citrus medica, Citrus reticulata y Citrus máxima. Entonces, según algunas de las cruzas, tenemos, por ejemplo, a Citrus reticulata que puede actuar como padre o como madre. Citrus máxima siempre va a estar como madre en estas cruzas, Citrus medica siempre como padre. Bueno, así es que cruzando estas distintas especies podemos obtener a varias de las que consumimos, y luego tenemos también lo que son cruzas eh, de especies que se generan a partir de la cruza. Entonces ahí es que empezamos a tener varios cruzamientos internos y así se va generando toda la diversidad. Pero toda esta diversidad deriva de las cruzas entre estas cuatro especies. Entonces, hay casos así, sobre todo en lo que son plantas cultivadas, que se empieza a generar bueno, todo un montón de materiales que son seleccionados por intereses económicos o alimenticios. Entonces, bueno, empiezan a aparecer casos así muy complejos donde a veces las delimitaciones de si es especie, si no es especie, no están del todo claras.
Entonces ahí es que muchas veces se habla de un complejo de especies, ¿sí? Varias de estas, o sea, casi todas acá pueden hibridar entre ellas. Y bueno, hay diferencias fenotípicas, pero hay un parentesco genético muy grande también. Entonces ahí a veces es más cómodo concebir al grupo como un complejo. Bueno, las clasificaciones de los organismos han pasado por distintas etapas. Las primeras clasificaciones que aparecieron son las que se conocen como artificiales. Las clasificaciones artificiales son aquellas que responden a un, una facilidad o un interés de la humanidad para la clasificación. O sea, son clasificaciones que van a responder a caracteres arbitrarios. Y por ejemplo, una de las primeras que tenemos, que es la de Discórides, es en base a plantas medicinales que sean del Mediterráneo. Entonces esta es una clasificación artificial. Estas plantas pueden o no estar emparentadas entre ellas desde una perspectiva más evolutiva, pero la clasificación responde a un interés que es tener un compendio con las plantas que tienen una actividad medicinal, ¿sí? Así es que tenemos, por ejemplo, a Caesalpino, que clasifica las plantas en árboles y también en hierbas. Ahí también no responde a una clasificación natural o evolucionista, sino que es a algo que es cómodo, a un carácter arbitrario, que en este caso es el hábito, ¿sí? El hábito de la planta. Después tenemos a Bawin, que introduce esto de usar dos palabras para denominar a las plantas. Las clasificaciones seguían siendo artificiales, pero ya empiezan a aparecer algunas ideas que van a perdurar. Esto de usar dos palabras para nombrar a las plantas es algo que va a ser retomado y va a seguir hasta hoy en día. Después tenemos, por ejemplo, a Rey, que es el que divide a las plantas en mono, a las angiospermas, ¿no? En monocotiledonias y en dicotiledonias, también a partir de un carácter arbitrario que es cuántos cotiledones tiene. Hoy en día esta clasificación ya no está vigente porque filogenéticamente no tiene un sentido. Luego tenemos a Turnerford, que es el primero que da importancia a caracteres florales, si hay pétalos, si están libres o unidos, cómo es la simetría, que es algo bastante importante y que se va a usar mucho luego en la generación de sistemas de clasificación. Él rechaza lo que es la sexualidad en las plantas, que es algo que luego sí va a cobrar importancia, y va a introducir el concepto de género, que género es una unidad de agrupación para distintas especies, ¿sí? Varias especies que pertenecen a un mismo género van a estar emparentadas entre sí. Y luego tenemos a Camerarius, que él sí establece la presencia de sexualidad en las plantas, porque notó que las flores que no recibían polen no producían semillas. Entonces acá empieza a aparecer esta idea como bastante loca de que hay una sexualidad en las plantas. Se empieza a hablar de las estructuras masculinas de la flor y las femeninas. Y se empieza a hablar de que una libera el polen, la otra la recepciona, y se empiezan a tomar ideas más de sexualidad. Eso mismo es lo que motiva a la tesis doctoral de este hombre que es conocido como el padre de la botánica. Carolus Linneo fue un suizo que fue el que establece los principios básicos de todas las clasificaciones que hoy en día se usan en botánica. Él va a hacer una clasificación basada en estructuras sexuales. Va a estar hablando de sexualidad en las plantas y va a prestarle atención a justamente si las flores presentan verticilos femeninos y masculinos en una misma flor, o están separados en flores que están en un mismo pie, o están separados en distintos individuos, es decir, una planta que solo tiene flores con androceo y plantas que solo tienen flores con gineceo. Bueno, él presta mucha atención a todo eso y lo agrupa en lo que se conoce como el sistema sexual, que es un sistema natural. Entonces, él establece también la nomenclatura binomial, que es justamente eso de nombrar a las plantas con dos palabras. Él elabora todo
compendio en su tesis doctoral, donde agrupa a las plantas en distintas familias en función de los caracteres reproductivos, y ahí nombra a las distintas especies con 2 palabras, que es algo que hasta el momento no se usaba, ¿sí? Las plantas antes se describían con polinomios, ¿sí? Se usaban varias palabras en latín que como que trataban de retratar cómo es la planta, de poner de manifiesto la esencia de la planta. Bueno, él de forma abreviada nombra a las plantas solo con 2 nombres, el primero que corresponde al género al que pertenecen, y el segundo que es un epíteto específico que denota cuál es esa especie. Bueno, ese sistema rápidamente es tomado por el resto de los investigadores de Europa, y es el que hasta hoy en día se utiliza para los nombres científicos de cualquier especie animal, vegetal o de hongos. Entonces, ahí es que surgen las clasificaciones naturales. Luego de Linneo aparece de Candolle, que divide a las plantas en 2 grupos principales: las que son celulares y las que tienen sistema vascular, o sea que van a presentar células conductoras especializadas en conducir y van a poder elevarse a alturas más altas por sobre la Tierra, y va a dar importancia a caracteres anatómicos y no solo a lo morfológico. Luego aparece Brown, que bueno, es el primero que contribuye con evidencias de que las gimnospermas van a presentar sus óvulos desnudos y que van a tener semillas. Y luego vienen lo que son las clasificaciones evolucionistas, ¿sí? Que acá es donde empiezan a aparecer distintos conceptos que surgen luego de la teoría de la evolución de Darwin, para elaborar las clasificaciones. Entonces, algunos conceptos que son interesantes para mencionar son estos, que es, por ejemplo, que las estructuras homogéneas, o sea, que tienen muchas partes similares, en general son primitivas. Las estructuras heterogéneas, o sea, que tienen pocas partes y cada una de ellas está especializada, suelen ser avanzadas. La evolución también no tiene por qué operar en todos los órganos de la planta en una misma dirección o sentido. O sea, puede ocurrir que en un órgano se vean estructuras que son avanzadas de una perspectiva evolutiva, mientras que se encuentran en otros estructuras más primitivas. Y este avance en lo que es, desde una perspectiva evolucionista, es a través de un incremento en complejidad, pero a veces no, a veces el avance es justamente la simplificación de órganos o estructuras. O sea, avance no quiere decir necesariamente más complejo, sino que funcionalmente tenga un sentido. Entonces, acá es que van a aparecer las distintas unidades de clasificación en plantas. Acá están numeradas desde más grande a más pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una planta, bueno, el reino al que va a pertenecer siempre va a ser Plantae, porque Plantae es el reino para las plantas. Luego tengo subreinos, que es una clasificación un poco menor, pero también que agrupa muchísimo. Y así vamos pasando. Acá las más interesantes para este curso van a ser la agrupación en familia. Vamos a hablar mucho de familias de plantas, que es una clasificación ya que reduce bastante, pero igual donde podemos encontrar bastantes individuos. Hay familias que tienen cientos de plantas, pero todas esas plantas evolutivamente están bastante emparentadas. Bueno, luego tenemos también bastante importante, bueno, hay subfamilias que un poco lo vamos a utilizar, pero más que nada, bueno, género, que ya es una unidad de clasificación bastante pequeña. Los géneros están integrados por algunas especies, y especie es la unidad menor que vamos a estar considerando, más allá de que después dentro de especie también puede hacer algunas divisiones, pero a la que más atención le vamos a prestar es a esa. Como ven, acá está el ejemplo de las unidades de clasificación para la planta que vulgarmente conocemos como Marcela, y más que nada acá resalto que para todas estas unidades siempre hay una terminación, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en familia, la terminación siempre es ACAE,
Si yo veo el ACAE, aunque no sepa nada de la planta o de botánica, voy a saber que me está hablando de esta unidad de clasificación, me está hablando de familia. Si veo, bueno, el ALES, por ejemplo, hace referencia a órdenes, ¿sí? Vamos a estar hablando de órdenes de planta. Entonces estas terminaciones siempre van a estar. No vamos a tener terminación en género y en especie, que bueno, justamente ahí los nombres van a estar dados por más que nada aspectos de la planta que se utilizan para dar nombre a esas unidades o por quién descubrió la especie o cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo se tiene que nombrar una especie? Bueno, acá sí está resumido lo que estaba comentando. Los nombres siempre van a estar latinizados y se van a componer de dos palabras, que es lo que Linneo universalizó. Entonces, la primera palabra va a corresponder al género. Entonces, yo siempre veo estas dos palabras. Bueno, la primera me está diciendo que esta planta, esta especie, es parte del género Aquirocline. Dentro del género Quirocline hay más plantas que esta, que es la que nosotros conocemos como Marcela. ¿Sí? Vamos a tener distintos aquiroclines. ¿Cómo sé que este aquirocline es el que yo identifico como Marcela? Bueno, por el epíteto específico. Esta palabra, Saturejoides, me está indicando que estoy hablando de la Marcela. Entonces, siempre el nombre científico de una especie se va a componer de estas dos palabras, del género y del epíteto específico. Acá, muchas veces cuando uno nombra por primera vez a la especie, en un trabajo, en un artículo, van a aparecer también los nombres de los autores, ¿sí? Acá se ponen los autores que descubrieron a la especie. Bueno, acá en este caso se está indicando el año también, que bueno, eso no es necesario que aparezca. Entonces, dentro de la nomenclatura vamos a tener nombres vulgares, como Marcela, o sea, los nombres que la gente le suele dar a las plantas, y nombres científicos, como estos que veíamos, Aquiroclines saturejoides, que siempre van a respetar una nomenclatura binomial. Entonces, otro ejemplo que tenemos es el de carqueja, nombre vulgar de carqueja, y el nombre científico en este caso va a ser Baccharis trimera. Baccharis es el género, trimera es el epíteto que termina de designar a esta especie. ¿Por qué es muy importante para nosotros siempre utilizar nombres científicos? Bueno, porque justamente carquejas hay muchas, ¿sí? Depende de la región donde me encuentre, la gente va a decir carqueja y va a estar pensando en una planta determinada que probablemente no se corresponda con la que identifican como carqueja en otra región. Entonces, si yo digo Baccharis trimera, no va a haber ningún tipo de duda de qué planta estoy hablando, no importa en qué región esté, porque el nombre para esta planta va a ser único, va a ser ese. Carquejas hay muchas. Entonces, esa es la importancia de los nombres científicos. A veces es cómodo usar nombres vulgares porque son los capaz que tienen más difusión o uno puede conocer más de otras disciplinas o simplemente de la vida, pero el nombre científico es el que realmente me designa la especie. Bueno, entonces dentro de la nomenclatura vamos a tener varios principios que son fundamentales para nombrar de forma correcta las plantas. El primer principio es uno que bueno, para nosotros no es tan relevante, pero que establece que en botánica pueden usarse los mismos nombres que en zoología y no tienen por qué estar relacionados. Entonces, si acá tenemos, por ejemplo, Cecropia, es un género dentro de la familia Moraceae. En zoología, Cecropia aparentemente hace alusión a las polillas. Bueno, así tenemos varios ejemplos. Mamilaria, por ejemplo, es también un género de la familia Cactaceae, mientras que en zoología mamilaria se referencia a los crustáceos. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero son disciplinas distintas y no nos importa lo que hagan en zoología con estas palabras. Bueno, otro principio, y este sí de mucha importancia, es el principio 2 de la nomenclatura botánica,
que es el que dice que la aplicación de los nombres a los grupos taxonómicos se debe llevar a cabo mediante los tipos nomenclaturales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando se va a describir una nueva especie, cuando hay una especie que aún no tiene nombre asignado, lo que se debe hacer es generar una muestra de herbario, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, se van a secar los órganos de esa planta y van a ser guardados, almacenados en un herbario, que es algo así como un museo de plantas. Entonces, esa muestra de herbario, que es a partir de la cual se hace la descripción de esta nueva especie, es lo que se conoce como el espécimen tipo, ¿sí? Este es justamente el tipo que se usó para nombrar, para describir a esa especie. Entonces, los tipos son súper importantes y tienen que quedar en los herbarios almacenados para la posteridad. Entonces, todas las especies que han sido nombradas van a tener un espécimen tipo en algún herbario del mundo. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como el holotipo, que es ese ejemplar de herbario que se usó para esa descripción. También se generan isotipos, que son otros ejemplares de herbario que se envían a otros herbarios, ¿sí? Como para que no quede toda la información solamente concentrada en un lugar. Bueno, por el peligro de que pueda pasar algo con ese herbario y se pierdan esos especímenes. Entonces, eso es a lo que refiere cuando hablamos de un espécimen tipo. Entonces, a partir de acá es que vamos a estar hablando del concepto de sinónimos, y sobre todo de sinónimos nomenclaturales. ¿Qué es lo que pasa? La botánica, muchas veces lo que son las clasificaciones van cambiando, se van modificando en función de la nueva información que aparece. A partir de las nuevas técnicas se puede mejorar y ir reagrupando a los organismos. Entonces, por ejemplo, ahora pasó que a partir de las técnicas moleculares hubo grandes arreglos en las clasificaciones. Entonces, puede ocurrir que una planta sea cambiada de rango por la nueva información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una planta deje de pertenecer a un género para ahora corresponder a otro género, por ejemplo. O puede ocurrir también que se vea que una división entre dos géneros no tiene sentido porque filogenéticamente todos pertenecen a un mismo grupo, entonces se fusionan esos dos géneros y bueno, entonces ahí cambia el nombre de algunas especies, ¿sí? Porque justamente el nombre, la primera palabra que aparece es la del género. Entonces puedo encontrar que a lo largo del tiempo se van generando distintos nombres para una misma especie. Bueno, los distintos nombres que se van generando a partir de un mismo espécimen tipo van a ser sinónimos nomenclaturales. ¿Sí? Acá los cambios de rango se dan justamente por el progreso en las distintas técnicas a disposición o porque algún botánico que viene después se da cuenta que esa especie no está bien clasificada en ese género y que corresponde a otro. Entonces van a estar todas basadas en el mismo espécimen tipo, ¿sí? El primer nombre que recibe la planta es el que se conoce como basiónimo. Bien, entonces acá les muestro el mismo ejemplo. La Marcela, cuando fue descrita por Lamarck, fue descrita como Gnaphalium satureioides, ¿sí? En 1786. ¿Qué pasa? Luego va de Candolle y con el mismo espécimen tipo reclasifica a la Marcela en vez de ahora en Gnaphalium dentro de Aquirocline. Entonces ahora pasa a llamarse Aquirocline saturejoides. Entonces estos dos nombres, Gnaphalium saturejoides y Aquirocline saturejoides, van a ser sinónimos nomenclaturales, ¿sí? El basiónimo de la Marcela es Gnaphalium satureioides.
porque fue Lamarck quien la describe y quien da este nombre, este primer nombre. A partir de ahí pudieron haberse generado distintos sinónimos nomenclaturales. El que es actualmente válido es Aquirocline saturejoides. Como ven, hay un cambio de rango, o sea, acá aparecen dos géneros distintos, pero el epíteto específico se mantiene, ¿sí? En este caso hay apenas una modificación, que es que en vez de ser satureioides pasa a ser saturejoides. Bueno, a veces hay pequeños cambios en los epítetos específicos porque justamente los nombres de las especies en botánica tienen que estar latinizadas, y como cambia el género, cambia la conjugación. Entonces eso lleva a que a veces haya también pequeños cambios en el epíteto específico, pero que hacen referencia solo a eso, al género de las palabras, si es género masculino, femenino o neutro, o cosas así. Entonces, también, ¿cómo me puedo dar cuenta de esto? Bueno, es interesante que en el nombre actualmente válido, cuando la nombro por primera vez, tiene que aparecer Lamarck entre paréntesis y luego de Candolle. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el que aparece entre paréntesis fue el autor que describió a la especie para la ciencia, y el que aparece a continuación es el que hizo el cambio de rango. Entonces, si yo veo que en el nombre de la especie luego aparecen los autores de esta manera, lo que puedo interpretar es que esta especie primero fue nombrada de una manera por el autor que está entre paréntesis, y luego fue cambiada de rango por el que aparece después. Bueno, el principio 3 es un principio también súper relevante para nosotros, que es el que se conoce como el principio de prioridad. Lo que dice el principio de prioridad es que la denominación de los grupos taxonómicos está basada en la prioridad de la publicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchas veces, sobre todo ocurría antes cuando el mundo no estaba globalizado, una especie podía ser descrita por botánicos que están en distintos lugares del mundo, porque no sabían que ya había sido descrita por otro. Entonces, muchas veces las especies recibían varios nombres distintos. Entonces, bueno, ¿cuál es el que tomamos como el válido? El principio de prioridad en estos casos, ¿no? El principio de prioridad lo que me dice es que el que va a ser válido va a ser el que fue descrito primero. Entonces, todos los nombres que vienen después van a ser considerados como sinónimos taxonómicos, ¿sí? En este caso, todos estos nombres están basados en distintos especímenes tipo, ¿sí? Porque fueron hechos por distintos botánicos en distintos lugares del mundo. No es que hubo una reclasificación, no hubo un cambio de rango, sino que se nombra a la misma especie por distintas personas y por eso los nombres son diferentes. ¿Qué es lo que uno debería esperar en un caso así? Si el nombre está correctamente puesto a partir de una buena clasificación. Bueno, que el género sea el mismo, ¿sí? Porque si la clasificación es correcta, ambos botánicos deberían asignarle el mismo género. Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, con esta planta que recibió el nombre de Espartina montevidiense por Arechavaleta, pero también como Espartina densiflora por Brongniart. Bueno, ¿qué pasa? Estos eran dos botánicos que nombraron a la planta con distintos epítetos específicos porque estaban trabajando en diferentes lugares. Arechavaleta no sabía que Brongniart ya había clasificado esta especie. Entonces, ¿cuál es el nombre que se va a usar? Bueno, el primero que fue descrito. Para ser descrito tiene que haber una publicación con ese nombre. Es necesario que haya un artículo donde se nombra la especie. Entonces, Espartina densiflora va a ser el nombre actualmente válido y Espartina montevidense va a ser un sinónimo taxonómico. Bueno, el cuarto principio es bien sencillo, que es que cada grupo taxonómico no puede llevar más de un nombre. Justamente la especie es un grupo taxonómico y como veíamos, la especie no tiene más de un nombre que sea actualmente válido, ¿sí? Los demás van a ser sinónimos, pero que no son correctos. El primero, de acuerdo a las reglas, va a ser el que se elija, salvo alguna excepción designada. Bueno, el quinto principio
ya lo estuvimos comentando de forma indirecta, que es el que habla de cómo tienen que nombrarse a las especies en botánica. Los nombres de las plantas van a estar latinizados y se van a componer de dos palabras. La primera, correspondiente al género, y la otra, que es la que termina de denotar qué especie es, que es el epíteto específico. Bueno, y por último, el principio 6 versa que las reglas son de carácter retroactivo, o sea que van a tener efectos sobre el pasado. Se van a permitir algunos nombres como alternativos porque se usan mucho, o sea, no se deberían usar estos nombres porque las reglas dicen que no son los correctos y las reglas aplican siempre hacia el pasado, pero en estos casos puntuales se permitieron porque eran tan usados a nivel internacional que bueno, se decidió que se puede usar este nombre o los otros que fueron puestos después. Entonces todos estos son nombres que reciben algunas familias, ¿sí? Las umbelíferas es justamente la familia del apio, del hinojo, que el nombre que sería el correcto según la nomenclatura botánica es el de Apiaceae. Pero se lo llamó siempre umbelíferas por la forma que tienen las inflorescencias, que tienen forma de paraguas. Entonces, bueno, se pueden nombrar de cualquiera de las dos maneras, umbelíferas o Apiaceae. Lo mismo pasa con las Lamiaceae, la familia de la menta, del toronjil, que como presenta las flores, como las corolas de las flores con forma de labios, se le decía las labiadas. Entonces también se las puede seguir llamando de esa manera. Las compuestas, que son las que tienen inflorescencias compuestas, las Asteraceae. Luego tenemos las leguminosas, que son las Fabaceae. Las gramíneas, que el nombre de la familia botánico es el de Poaceae. Y tenemos a las crucíferas, que es porque las flores tienen forma de cruz, que son las Brassicaceae, que es otra familia más. Bien, entonces esto último que viene en el teórico está ligado a lo que ya les había comentado, que es si la especie es o no la mínima unidad de clasificación. Bueno, la realidad es que van a encontrar en muchos trabajos que no, que se van a estar refiriendo a unidades que están por debajo de especie. La especie es una unidad muy práctica, que tiene un sentido, pero bueno, en algunos casos también resulta cómodo hablar de unidades que están por debajo. Entonces, ¿qué puede aparecer por debajo? Bueno, subespecie es una categoría de clasificación que aparece por debajo, un taxón que está por debajo. La categoría de variedad botánica también es inferior a subespecie, y después podemos encontrar otras categorías incluso menores como tipos agronómicos bueno, cultivares, o incluso hablar de líneas puras, que eso quiere decir, o clones, que son justamente individuos que son genéticamente idénticos. Ahí sí no hay diferencias en ningún lugar de su genoma. Entonces acá les traigo un ejemplo bastante ilustrativo, que es para el caso del maní. El maní, la especie es Arachis hypogea, y dentro de la especie tenemos dos subespecies, que son, bueno, al menos estas dos, que así claramente reconocidas, que son Fastigiata e Hypogea. Dentro de estas subespecies vamos a encontrar varias variedades, ¿sí? Entonces, dentro de Fastigiata tenemos variedades como Vulgaris, Fastigiata ecuatoriana y peruviana, y dentro de Hypogea tenemos variedades como Hirsuta o Hypogea. Y también podemos encontrar lo que son tipos agronómicos. ¿A qué refieren estas subclasificaciones? Bueno, en general subespecie hace referencia a caracteres morfológicos que son claramente distintos entre un grupo de individuos de la especie versus el otro grupo de individuos de esa especie.
incluso pueden empezar a generarse algunas barreras reproductivas. Ahí ya es cuando empieza la disertación sobre eh, si estamos hablando de una misma especie o no. Vamos a ver que esto pasa en muchas plantas, de que se habla de subespecies porque morfológicamente se distinguen bastante claras una de otra, o incluso suelen tener nichos ecológicos asociados. Es decir, que una subespecie suele asociarse a una región porque se cultiva en esa región, o porque se domesticó ahí, o porque se cree que su origen fue ahí, y la otra en otra, ¿sí? Ya cuando pasamos a variedad, en general ahí las diferencias ya son más sutiles, y pueden ser, bueno, generalmente también son algunas diferencias morfológicas. En el caso de los maníes, por ejemplo, las distintas variedades están muy ligadas a cómo son los frutos, ¿sí? A cómo son las vainitas, los cacahuates, si traen 2 o 3 maníes, qué tan estranguladas son, cómo es la cáscara, bueno, cuál es el color de esas semillas. En general, hacen referencia más así a caracteres morfológicos y que están ligados más que nada a estructuras reproductivas. Entonces, bueno, cuando pensamos en variedades, los caracteres se van a fijar de forma evolutiva a través de reproducción sexual. Entonces, cuando estamos pensando en una variedad, eh, todas esas plantas en general se van a estar reproduciendo de forma sexual, ¿sí? Ya sea por una polinización cruzada o autopolinización. Esto es algo general, no es que sea así excluyente. Entonces acá también nos va a importar cómo nombrarlas. Los nombres también se van a escribir en latín, y ahí tenemos por ejemplo vulgaris, que es una variedad de Arachis hipogea, se tiene que poner así, Arachis hipogea, escrito en itálica. Siempre los nombres científicos van así en itálica. Siempre el género va con mayúscula y siempre el epíteto específico va con minúscula. Eso es algo que ocurre en todas las especies y se tiene que respetar. Bueno, y además que se escriben así en itálica. Entonces, el nombre de la especie en itálica, el var, que designa que voy a estar hablando de una variedad, y vulgaris, también todo en minúscula y en itálica. Bueno, también va a aparecer el concepto de cultivar, que acá es un concepto más de interés productivo, es algo que aparece más que nada también haciendo referencia a, más que nada a plantas que se cultivan. Entonces van a ser plantas que se distinguen por ciertos caracteres, ya sea morfológicos, fisiológicos, químicos, que tienen una importancia agronómica. Y cuando se reproducen sexual o sexualmente, van a retener esos caracteres. Entonces, muchas veces en cultivares podemos estar hablando de líneas o clones. Es muy común que cuando tenemos un cultivar, luego la propagación sea vegetativa, ¿sí? Por ejemplo, a través de estacas, o también tenemos los casos, bueno, en que hablamos bueno, tenemos estolones, por ejemplo, rizomas. Y ahí podemos hablar de líneas o de clones. Una línea pura es también un conjunto de individuos dentro de una especie que son genéticamente idénticos. Entonces, dentro de las manzanas, por ejemplo, tenemos distintos cultivares. Una es la deliciosa. Acá en este caso, los cultivares no tienen que respetar las normas botánicas, y podemos hablar de manzana CB, o sea, cultivar deliciosa, o Malus pumila, que es el nombre botánicamente correcto para la manzana. Miller fue el autor que la escribió, CB deliciosa. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras es correcta en este caso, porque cultivar es más una clasificación que responde a intereses agronómicos y no tanto con un enfoque botánico. Entonces, bueno, todas estas subclasificaciones las menciono más que nada porque se las pueden encontrar y generan problemas, pero, o confusiones, pero en general vamos a estar enfocándonos en la especie como la mínima unidad de clasificación, ¿sí?
Sobre todo porque, bueno, a veces empieza como a perder sentido también el foco. Si pensamos una especie como un grupo de individuos que son genéticamente emparentados y comparten un nicho ecológico y van en un mismo camino evolutivo, ya empezar a hacer subdiferencias ahí adentro a veces puede ser contraproducente. Pero bueno, es algo que se usa bastante, así que está bueno que se sepa.